Eh, Vamos a platicar un ratito acerca de un tema que es importante en nuestras vidas. Quiero comenzar contándoles una historia. Puedes poner la siguiente, está bien. Ah, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de un documento que se le llama el informe Witold. El informe Witold. Este documento es un informe, ¿sí?, que se hizo sobre el campo de concentración de Auschwitz. Ahí está en sus pantallas. Es una imagen real de aquel famoso, yo creo que el más famoso campo de concentración que los nazis instalaron por ahí en territorio polaco. Entonces, este documento es un informe detallado, ¿sí?, muy completo, que relata todo lo que ocurría, la concentración, entre comillas, y fue escrito precisamente por el informe Witold Pilecki, ¿sí? Un- el- del ejército polaco escribió este informe. Eh, y ustedes se pueden preguntar cómo fue que, bueno, eh, él tuvo por ahí una idea, ¿sí?, que le presentó por ahí a sus superiores en el año 1940. Hoy nosotros conocemos, ¿no?, lo que se hacía en estos campos, ¿no?, que, era, que no eran campos de concentración, realmente eran campos de exterminio, ¿no?, donde se mataba, se aniquilaba principalmente a los judíos, ¿sí? Pero en ese entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en desarrollo, eh, realmente nadie sabía qué pasaba en esos campos, ¿no? Se tenía la idea, los otros países que estaban por ahí alrededor y alrededor del mundo creían que estos campos eran como prisiones, ¿no?, como prisiones de guerra, campos de trabajo, ¿sí?, campos donde se mantenía ocupadas a las personas que estaban ahí, ¿sí? No se sabía lo que hoy nosotros sabemos, aunque había rumores, ¿sí? Había rumores por ahí de que algo extraño pasaba en estos campos, y precisamente este hombre, Witold Pilecki, decidió un día ofrecerse como voluntario para entrar a este campo, ¿sí?, a este campo precisamente de Auschwitz, para saber qué era lo que realmente estaba pasando ahí, ¿sí? Para organizar una, una resistencia en ese mismo campo y tener información de ida y vuelta, ¿no? Información que entrara al campo y que saliera también de ahí. Entonces, sus superiores por ahí lo aprobaron, este plan. Y este hombre por ahí en septiembre de este año, de 1940, cuenta que en una redada que hubo en Varsovia, él sabía de esta redada, entonces él salió deliberadamente a las calles para ser capturado, ¿no?, por el ejército nazi, para, pues bueno, con la esperanza de ser llevado a este campo, ¿no?, para efectuar su plan.
Entonces, efectivamente fue capturado en esa redada junto a 2000 civiles más que estaban ahí en la ciudad de Varsovia. Y él cuenta que de- después de 2 días de tortura, ¿sí? En un cuartel del ejército alemán, bueno, sobrevivió a esa tortura después de 2 días y precisamente fue llevado a este campo. Mm, fue una, una apuesta muy arriesgada, ¿no? Porque una vez entrando ahí, nadie le aseguraba que pudiera salir, ¿sí? Entonces, él estuvo ahí precisamente intentando organizar como una especie pues de resistencia dentro del- de este campo y dentro de sus objetivos era pues infundir ánimo, mantener la moral alta de toda la gente que estaba ahí, haciéndoles ver pues, que afuera de esos campos había gente interesada en ellos. También, pues, no sé cómo se las ingeniaban, ¿verdad? Ustedes han visto películas, cómo ellos conseguían, por ejemplo, de repente raciones de más, ¿no? Para los que estaban, pues, prácticamente muriendo de hambre en esos campos. Conseguían ropa, ¿no? Sobre todo para los meses de invierno. Y también una de sus labores fue tratar de entrenar a ciertos grupos para una eventual toma de aquel campo, ¿no? O sea, para rebelarse contra los guardias y tomar el campo. Entonces, en el tiempo que él estuvo ahí, él realizó todas estas actividades, ¿no? Y efectivamente sus sospechas eran ciertas, ¿no? Él se dio cuenta de que no era simplemente una prisión, sino que en ese campo se asesinaba, ¿no? A las personas. Eh, Después de bastante tiempo, ya en 1943 él seguía ahí, ¿sí? Ya han pasado más de 2 años. Por ahí en el mes de abril del 43, él había mandado información a la resistencia polaca que estaba fuera del campo, pero él no veía que se hiciera realmente nada, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo. Él estuvo a punto de morir ahí en el campo por una pulmonía y él decidió que tenía que escapar de ese campo para contar, ¿no? De viva voz lo que estaba pasando ahí. Entonces, por ahí, les digo, en el mes de abril, él escapó junto con otras 2 personas, se las ingenió para someter ahí a unos guardias que estaban por ahí y escaparon, no sin antes robar algunos documentos que había ahí de los alemanes y pudo librar, ¿no? La persecución que se dio sobre él y sobre sus compañeros y pudo entregar esos documentos y hacer ese famoso informe que ahorita les contaba, ¿no? El informe, que puedes pasar a la siguiente, el informe Whittle, ¿no? Que lleva su nombre. Este es el personaje, ¿no? El capitán Whittle Pilecki, que logró escapar y vamos, logró su objetivo, ¿no? De contar todo lo que estaba pasando en estos campos, que les digo, había rumores, pero la gente no creía que el ser humano fuera capaz de tales atrocidades. Y él como testigo ocular, ¿no? De lo que pasaba ahí con todo esto. Ah, y bueno, de hecho fue el primer informe, ¿no? Que hubo un informe, el primer registro así oficial que hubo de uno de estos campos, ¿no? Que no era el único campo, pero era el más renombrado de estos campos de exterminio.
vamos, logró su objetivo, ¿no? De, pues de hacer que la mirada, ¿no? En ese caso de los países aliados, pues realmente pusieran la atención, ¿no? En lo que estaba pasando realmente. Puedes pasar a la siguiente. Este es un informe, ¿no? Es una foto real de un informe que mandaron los polacos a las autoridades del Reino Unido para que vieran, ¿no? Lo que estaba pasando en estos campos. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo este hombre, Witold Leck? ¿Cuántos de nosotros nos ofreceríamos voluntariamente para arriesgar nuestra vida, básicamente por nada, o sea, por el simple hecho de querer ayudar a las personas que estaban en estos campos? A él nadie le ordenó, ¿no? Que entrara en ese campo. De hecho fue su idea entrar ahí, como les decía hace rato, sin la seguridad de que iba a salir, ¿no? De este campo. Ser voluntario no es fácil. Bueno, quizás cuando somos voluntarios para algo atractivo, pues sí, ¿no? Todos nos ofrecemos, todos levantamos la mano, pero cuando aquella actividad o aquello que requiere uh, de un voluntario no tiene ninguna remuneración de ningún tipo, ¿sí? Más que el simple hecho de querer hacerlo, ¿no? No es sencillo, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza es egoísta, ¿no? Entonces, si el ser humano no obtiene ningún beneficio, pues es muy difícil que él de su tiempo, de su dinero, de sus habilidades o de lo que sea, por algo que no le va a retribuir nada, ¿no? Y esta historia a mí me impresionó, ¿no? Del valor y pues esa entrega de este personaje, ¿no? Que gracias a él, pues, se supieron muchas cosas que al último fueron determinantes, ¿no? En el desarrollo de esta guerra. A veces en las iglesias hablamos mucho de las cosas que le agradan a Dios, ¿no? Y decimos, mire, esto le agrada a Dios o esto no le agrada a Dios. Eh, y curiosamente muchas de esas cosas, más bien nos agradan a nosotros, ¿no? Y hacemos ver qué es lo que le agrada a Dios o lo que le desagrada. Sin embargo, en la Biblia hay muchas historias que nos enseñan precisamente aspectos de lo que nosotros podemos hacer que sí le agrada a Dios, ¿no? Que lo hace realmente feliz, ¿no? Cuando nosotros tomamos ciertas actitudes o decisiones. En el libro de Éxodo, eh, acompáñenme por ahí al libro de Éxodo, lo vamos a estar leyendo ahí bastante para que no lo pierdan. Éxodo capítulo 35, ¿sí? Puedes pasar a la siguiente, Éxodo capítulo 35. Ok, voy a dar lectura a partir del versículo 4. Puedes pasar a la siguiente imagen. Éxodo capítulo 35, versículo 4 dice así: Moisés dijo a la congregación de Israel, esto es lo que el Señor ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo liberal de corazón la traerá al Señor, oro y plata y bronce, y sigue diciendo azul, púrpura, carmesí, lino fino,
pelo de cabra, pieles rojas de carnero, pieles de tejón y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y de engaste para el efod y el pectoral. Aquí Moisés está hablando con el pueblo de Israel cuando ellos están en el desierto, ¿recuerdan? Y entonces Moisés les da un mensaje que Dios le había dado a él, ¿no? Que tenía que ver con la construcción del tabernáculo, ¿no? De un santuario, donde él iba a morar con ellos, ¿no? Donde se iban a realizar ciertas actividades que nosotros estamos ahí familiarizados con ellas. Entonces, por ahí Moisés les dice que Dios les pidió que dieran una ofrenda y que esa ofrenda fuera como. Dice, bueno, aquí dice mi versión, todo liberal de corazón la traerá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les voy a leer aquí rápidamente una otra versión que tengo, un poquito más, bueno, más con un lenguaje más actual. Dice lo que dice sobre todo del versículo 5, dice, quiero que junten entre ustedes una ofrenda voluntaria para el santuario de nuestro Dios. Y lo ya menciona todas las cosas que él requería, ¿no? Del pueblo. Quiero que junten entre ustedes una ofrenda voluntaria para el santuario de nuestro Dios. Ahorita que estamos hablando de aquel voluntario que entró a aquel campo de concentración, siempre que Dios nos pide algo, Él desea que nosotros lo hagamos como de forma voluntaria, ¿sí? A lo largo de las escrituras o de nuestra vida, podemos darnos cuenta de cómo Dios nunca nos toma por la fuerza, ¿no? Nunca nos obliga a hacer nada que no queramos. Y esta historia que estamos aquí analizando, de la cual vamos a sacar algunas otras enseñanzas, nos habla de cómo Dios primero establece pues el punto principal, ¿no? Que era que él quería que esa ofrenda fuera por amor a él, ¿sí? No por ninguna obligación o por ningún compromiso que aquel pueblo sintiera con él. Él quería una ofrenda voluntaria. ¿Sí? Que es algo voluntario, pues algo que no es obligado a hacer, sino que tú haces porque lo quieres, ¿sí? Porque quieres hacerlo. Entonces, este principio nos revela que Dios realmente no necesitaba todas estas cosas, ¿sí? Uh, que les menciona ahí, ¿no? El oro, la plata, todas esas telas, las piedras preciosas. Él quería más bien hacer partícipe al pueblo, ¿sí? Para que el pueblo se sintiera parte, ¿sí? de, de la construcción del santuario. Fíjense cómo es Dios, ¿no? Dios pudo haber creado de la nada el tabernáculo y todos sus utensilios, ¿sí? Si este pueblo había visto cómo Dios dividía el mar, ¿no? Si este pueblo veía cómo Dios se presentaba ante ellos en una nube y en una columna de fuego, y había visto todos los milagros de las plagas que habían sucedido en Egipto, ese Dios tan poderoso, ahora les pide
a ellos, ¿no? Les pide que le den quizás cosas insignificantes, ¿no? Para Dios, para un Dios tan poderoso. Pero Dios nos muestra aquí que lo que a Él le interesa no son nuestras cosas, sino que nosotros le demos con gusto, ¿sí? Que nuestra voluntad uh, sea darle, no como una obligación, ni porque Él lo necesite. Y hay algo también bien importante, ¿no? De todas las cosas que por aquí menciona Moisés que Dios requería para el santuario, podemos encontrar cosas que tenían distinto valor, ¿sí? Valor, ahora sí que para nosotros, puede ser que el oro, la plata y el bronce puedan tener mucho valor, ¿sí? Y luego aquí a lo mejor las telas, el carmesí, lino fino, pelo de cabra, algunas entre ellas eran más valiosas que otras, ¿no? No era como hoy que se pueden conseguir ropa de cualquier tipo de tela con facilidad. Antes no era así, entonces eran telas valiosas, ¿sí? Unas más que otras. Pieles, dice, de carnero, pieles de tejón, madera de acacia, ¿sí? Una madera ahí especial, dice aceite, algunas especies eh, aromáticas que también eran muy costosas. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, encontramos diferentes cosas y Dios les dice, yo quiero que ustedes me den si quieren, ¿verdad? Si ustedes quieren darme algo de lo que ustedes tienen, si tú tienes oro, si tú tienes plata, si tú tienes el carmesí, si tú tienes estos tipos de piedras, y tú quieres dármelas, yo las acepto. En el versículo 10, vamos a seguir leyendo el 10, Éxodo 35, 10. Después de pedirle todas estas cosas materiales, dice, y todo sabio de corazón entre vosotros venga a ejecutar todo lo que el Señor ha mandado, el santuario, sus travesaños, sus columnas, sus bases, y el arca y sus varas, y todo lo demás, ¿sí? Que podemos ahí seguir leyendo. Pero aquí en el versículo 10 es importante lo que dice, todo sabio de corazón entre vosotros venga a ejecutar todo lo que el Señor ha mandado. Les voy a leer esta otra versión que leí ahorita acerca de este versículo, el 10. Dice Éxodo 35, 10. Y rápidamente, bueno, enseñan lo que dice esta versión. Todos los israelitas que tengan capacidades artísticas deben venir para construir el santuario y sus muebles, y el cofre, y el candelabro, la mesa del pan y todos los utensilios, ¿sí? Todos los israelitas que tengan capacidades artísticas deben venir para construir el santuario y sus muebles. A eso se refiere donde dice todo sabio de corazón y se venga a ejecutar, o sea, todo aquel que sepa hacer algo que se requería ahí, a lo mejor un carpintero, un ebanista, ¿no? Eh, un joyero, personas que supieran trabajar con los metales, con el oro, personas que supieran tejer, que supieran coser, ¿no? Para el trabajo con las telas, todo aquel que supiera hacer algo como de artesanía, ¿sí? Dice, venga para que nos ayude, venga para que construya todos los utensilios del santuario. Aquí también es importante, ¿sí? Porque podemos ver cómo Dios también, además de involucrar al pueblo con los materiales,
quería que sus manos, que sus habilidades también se vieran involucradas, ¿no? Obviamente no todas las personas iban a participar en esto, dice, todos los que sepan hacerlo, ¿sí? Si a lo mejor yo no tenía, o no tenía ni idea, ¿no? De cómo, por ejemplo, tejer o todas estas telas, cómo unirlas, cómo coserlas, cómo hilar, pues yo no me iba a parar a esa tarea, ¿no? Dice, porque aquí Dios es muy claro, dice todo aquel que sepa, o sea, que Dios le haya dado la capacidad para hacer alguna de las cosas que se requerían. Esto también era voluntario, ¿sí? Era voluntario. Dios quería que eh, el ser humano pudiera servirle con sus habilidades, ¿sí? No solamente con sus cosas. Y entonces, el pueblo, saben que cuando nos piden cosas, no sé cuántos de ustedes se alegran. Por ejemplo, si te piden tu carro, tú te alegras, sí, no hallaba quien prestárselo, llévatelo, están las llaves, está recién lavadito, llévatelo. Yo creo que cuando nos piden algo, generalmente somos, como que le rehuimos, ¿no? A eso. Si me piden lo que sea, si me piden dinero, si me piden, si ahorita el carro, si me piden lo que sea que nos pidan, o algo de tiempo, ¿no? De nuestro tiempo. Generalmente, decimos ahorita somos egoístas y no nos gusta, ¿no? Dar de lo que tenemos. Eh, Incluso ni el conocimiento, ¿no? Hay personas con mucho conocimiento que se lo guardan, no quieren compartir sus conocimientos o sus habilidades. Pero aquí Dios le está dando la oportunidad al pueblo de que participe, ¿no? De distintas maneras, con sus recursos, con sus habilidades, su tiempo, ¿no? Todo lo que envolvía el trabajo de la construcción del santuario. Pero el pueblo reaccionó de una manera bastante, podemos decir, sorprendente, ¿sí? para, para un ser humano, ¿no? Y es que esto tiene que ver mucho con la manera en que Dios hizo las cosas, ¿no? Para empezar, Dios está diciendo que todo aquel que quiera, que lo haga, ¿no? Dios nunca los obligó a hacer nada. Y eso siempre genera una respuesta, bueno, no siempre, ¿sí? Pero la mayoría de las veces genera una respuesta positiva, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos años, en mi trabajo, ¿no? Estaban construyendo la biblioteca de la escuela. Y recuerdo que llegó una persona ahí y me dijo, profe, te tocan de 300 pesos para el piso, le vamos a poner piso a la biblioteca. Y, y yo dije, ¿cómo que me tocan? ¿Cómo que me tocan? Sí, es que quedamos de que cada trabajador iba a poner 300 pesos. Y luego dije, hombre, para empezar, yo dije, yo no quedé y me molesté, ¿no? Porque ni siquiera me tomaron en cuenta y me dijeron que me tocaba tanto, ¿no? Y no lo di, ¿verdad? Por cierto. Pero generalmente cuando se nos obliga a hacer ciertas cosas, incluso del modo en que se nos pide, genera aversión, ¿no? Como aquella ocasión que le dio a mí, dije, "Ah, ¿cómo cómoda?". Entonces, quizás hubiera sido diferente, ¿verdad? Si me hubieran dicho, oye, profe, ¿cómo es? Le queremos poner piso a la biblioteca, que es parte de la institución y que todos podemos usar. ¿Cómo es? ¿Con cuánto puedes cooperar, ¿verdad? Con, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, eh, les dijo que una ofrenda voluntaria, ¿no?
no dijo, a ver, por familia, tantos kilos de oro, ¿sí? Y bueno, si a lo mejor la familia estaba así fregadona, ¿verdad? Les puede haber dicho, bueno, como usted no tiene mucho dinero, les tocan tantos metros de tela perdón, de piel de cabra, ¿sí? Como ustedes están más pobrecitos, piel de cabra, pero tantos metros, ¿eh? No acepto menos. Entonces, eh, Dios siempre va a aceptar lo que sea que tú le des si lo haces como voluntariamente, ¿sí? No importa la cantidad, a Dios nunca le ha importado la cantidad, ¿sí? Si tú lo haces voluntariamente, acuérdense de aquella historia de la viuda, ¿no? Que dio aquellas pequeñas monedas, cómo Dios consideraba que aquella viuda había dado ¿qué? Más, había dado más, ¿por qué? Porque a Dios no le interesaba la cantidad, ¿sí? Sino la calidad de ofrenda que aquella viuda estaba dando. Y le decía, el pueblo reaccionó de una manera interesante. Fíjense bien lo que dice el 20, ¿sí? Éxodo 35:20. Entonces la congregación de Israel se retiró de la presencia de Moisés. Bueno, ya les dieron el mensaje, se van a sus casas. Dice, y todo voluntario, otra vez, ¿no? Con esta palabra, y todo voluntario a quien su corazón estimuló, trajo una ofrenda al Señor para la obra de la tienda de la reunión y para los vestidos sagrados. Quiere decir que todo aquel que de alguna manera se conmovió, ¿sí? De alguna manera el Espíritu Santo apartó su egoísmo, ¿sí? Y le impulsó a dar algo, lo que fuera, ¿sí? Dice que lo llevaron como una ofrenda. Y fíjense bien todo lo que llevaron. Y vinieron tanto hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron, que dice que trajeron cadenas, zarcillos, sortijas, brazaletes, tenían un chorro de joyas, ¿verdad? Brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos trajeron una ofrenda de oro al Señor. Dice que todos tenían por ahí algo, ¿sí? Un anillito, un brazalete, algo así, a lo mejor algo más grande, ¿no? Dice que todos llevaron oro. Eh, Dice el 23, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles rojas de carnero o de tejón, dice, todos la llevaban, ¿sí? Qué impresionante debió haber sido esto, ¿no? Cómo Dios tocó sus corazones de alguna manera. Dice el 25, además, toda mujer hábil con sus manos trajo lo que había hilado, lo que les decía ahorita, ¿no? Tenían estas mujeres tenían habilidades para hilar, y dice que llevaron azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y toda mujer cuyo corazón la impulsó en sabiduría y hiló pelos de cabra, o sea, no cualquiera sabía hilar, ¿no? Este tipo de pieles, dice, de pelos de cabra. Toda aquella mujer que tenía esa habilidad, la hiló y la llevó. Y los príncipes, dice, trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, especias aromáticas y aceite para el alumbrado y la unción y para el incienso aromático. ¿Cómo menciona que dice, en su mayoría llevaron por ahí cositas de oro? Menciona que algunos hombres llevaron telas, pieles, algunas mujeres que sabían hacer ese trabajo lo hicieron y los llevaron. Dice que los príncipes, me imagino que eh, personas de cierto poder, a lo mejor económico, personas importantes, dice que llevaron las especias aromáticas que eran bastante valiosas, ¿no? Y aquellas piedras
preciosas que iban a ser utilizadas para el efod del sacerdote, ¿no? Tan importante. Eh, Les decía ahorita, es una manera, yo creo que debe haber sido todo un espectáculo, ¿no? Como todos llevaban todos los días algún tipo de ofrenda para la construcción del santuario. Y saben que yo creo que el más contento, ¿quién era? No Moisés, sino quién. Dios, ¿no? Porque Dios vio cómo el pueblo estaba reaccionando de una manera positiva a su pedido, ¿no? Y decíamos ahorita no porque Dios necesitara de sus cosas, sino que Él quería involucrarlos en la construcción del santuario y ¿por qué no? ¿Verdad? Apartar un poco el egoísmo de sus corazones y fomentar el espíritu de la divosidad, ¿no? Probar su libre albedrío, ¿no? Porque él desde un principio dijo que todo lo que me traigan sea voluntario, ¿no? No quiero nada a fuerza, no quiero nada obligado. Fíjense, les voy a leer una declaración aquí de Elena de White que menciona la importancia de esto. Dice, el hilado era una ocupación habitual entre las mujeres de ese tiempo, desde las más ricas hasta las más humildes, o sea, era como una costumbre, ¿no? Que las mujeres supieran hilar. Había trabajo para todos en la construcción del tabernáculo y de sus enseres. Dios considera que toda obra realizada para Él es de gran valor, ¿sí? O sea, todo lo que podamos hacer para Él es de gran valor e importancia, ya sea la contribución de los príncipes que trajeron piedras de ónice y piedras preciosas y las costosas especias aromáticas. O sea, los príncipes, como tenían más posibilidades, llevaron lo más difícil de conseguir, ¿no? Que eran estas piedras y estas especies. Aunque a lo mejor ahorita diríamos, no, pero el oro es más valioso, ¿no? Pero para aquel entonces, esas especias y las piedras eran lo que pocos podían conseguir y estos príncipes lo llevaron, ¿sí? Pero valía lo mismo esa ofrenda de estos príncipes, dice, o el trabajo de las humildes mujeres que hilaron pelo de cabra. Podríamos pensar nosotros, pelo de cabra, ¿no? Se ha de ver re feo eso. No, no, yo prefiero el oro, las piedras, el ónice. Dice que para Dios cualquiera de estas dos ofrendas era del mismo valor, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, esto nos enseña que, pues, nosotros muchas veces podemos menospreciar, ¿no? Alguna ofrenda, podemos menospreciar algún servicio a Dios, pero Dios valora todo por igual con una condición, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, hagamos, sea voluntario, ¿sí? Porque nosotros podemos dar eh, el mejor servicio, ¿no? El más perfecto servicio a Dios. Podemos dedicarle el mayor don a Dios, darle todos nuestros recursos, pero si eso que le damos no es de corazón, no es algo voluntario o tenemos un interés ahí egoísta detrás de esa dádiva, pues para Dios no tiene valor, ¿sí? Para Dios tiene más valor cualquier cosa que hagamos, por más insignificante que parezca, pero si es por amor de manera voluntaria. La historia continúa, ¿sí? Dios hizo su pedido y el pueblo respondió de esta manera. También Dios por ahí hizo ahí pues como un paréntesis, ¿no?
primero invitó a todos, les dijo, todo el que quiera traer ofrenda, tenga de algo de eso que requeremos en el santuario, traiga, ¿sí? Y luego después dijo, todo aquel que sepa trabajar en una de estas áreas, venga para que participe. Y el versículo 30, 35-30, dice, fíjense bien lo que dice, Moisés dijo a los israelitas, mirad, el Señor ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y maestría, para proyectar inventos, para trabajar en oro, plata y bronce, en obra de piedras, para engastar en obra de madera y en toda invención ingeniosa. Era un virtuoso Bezalel, ¿sí? Tenía muchas habilidades artísticas, uh, y no solo eso, fíjense bien lo que dice, y ha puesto en su corazón, además de saber trabajar con todos estos materiales, el don, el talento de enseñar. O sea, lo que él sabía hacer, tenía el don de enseñarlo. Dice, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. O sea, Bezalel le había enseñado a este personaje todas estas habilidades. Y si los ha llenado de sabiduría para que hagan toda obra de arte, de invención o de bordado azul, púrpura, carmesí, lino fino y en telar para que hagan toda labor, inventen todo diseño. Decía este personaje, bueno, ellos dos, tenían algo muy especial, ¿no? Que quizás, o seguramente, nadie del pueblo más tenía, ¿sí? Tenían una habilidad, imagino que todas las cosas que ellos hacían, las hacían, perfectas, ¿no? O sea, todas sus obras de arte, todos aquellos inventos que hacían, todo aquel ingenio que tenían, sobrepasado, ¿no? A la mayoría, ¿no? La media de todo el pueblo. Entonces esto también nos enseña que aunque Dios acepta todo lo que nosotros podamos hacer para Él de manera voluntaria, hay tareas que Él requiere que lo haga cierta persona especial que Él eligió, ¿sí? Que Él eligió por algo, ¿no? En este caso era porque Él le había dado el don, dice que, o sea, no era que Bezalel, este, por su cuenta había obtenido, ¿no? Todas estas habilidades, sino que Dios se las dio, ¿no? Me imagino que era como esos niños genio, ¿no? Cuando estaba chiquito, Bezalel, ¿sí? De esos que tú ves que desde que están muy chicos tienen cierta habilidad para algo, ¿no? Para las ciencias, para el deporte, para lo que sea, tienen algo especial desde que son muy pequeños, ¿no? Y, y, y si estas personas desarrollan, si no desperdician su talento, pues llegan a ser que personas muy virtuosas. Entonces, así era este personaje de Salem. Dice que no solo sabía hacer las cosas, sino que era buen maestro, o sea, tenía sus alumnos para seguir transmitiendo esas habilidades. Y estos personajes pues se iban a encargar de los detalles finos de la construcción del santuario, ¿sí? Eran como eh, eh, como el arquitecto, ¿no? Ahí el que organizaba a todos los demás, eh, y dando precisamente, bueno, de hecho la Biblia sigue describiendo ahí todo lo que ellos hicieron, y menciona que, bueno, que ellos dos y que Bezalel, pues fueron los que hicieron el trabajo más, vamos, de ahí más práctico a la hora de realizar ya el arca, este, de trabajar la madera, de cubrirlas con el oro y todo lo demás. Eh, eso es muy interesante, ¿no? Cómo Dios dota a ciertas personas con habilidades
muy especiales, ¿no? Y que debemos de entenderlo, ¿no? Como algo que Dios les ha dado. Y que si esas personas ponen al servicio de Dios las habilidades que Dios les dio, pues se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y aquí vemos el santuario, ¿no? Puedes pasar a la siguiente imagen. Pues estos personajes pues trabajaron, hicieron el trabajo ahí más detallado, más artístico para construir el tabernáculo, ¿no? Que iba a servir para la adoración a Dios. Eh, bueno, la historia ahí no termina, ¿no? Ya para ir concluyendo con esta historia, cuando todos los artesanos estaban ahí trabajando o haciendo todos los utensilios del templo, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense bien. En el versículo, en el capítulo 36, vamos a leer el 1, dice, así, Bezaleel, Aholiab y todo hombre diestro, a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para ejecutar toda la obra del santuario, realizaron todo lo que había mandado el Señor. Se pusieron a trabajar. Y luego dice el 3, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los israelitas habían traído para la obra del santuario. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria. ¿Cuándo? Dice, cada mañana, todos los días, todas las mañanas, llevaban cosas. Entonces, los maestros que hacían la obra del santuario, dejando lo que hacían, vinieron y dijeron a Moisés, el pueblo trae que mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor mandó que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, ninguno haga más ofrenda para la obra del santuario. Qué chistoso, ¿verdad? Yo nunca escuchaba a ningún líder, ningún, ningún pastor, a ningún líder diciendo, ya no ofrenden, hermanos. Las arcas están llenas, ya no caben, ¿sí? Ya en el banco estamos a tope, ¿verdad? Ya no ofrenden más porque es demasiado lo que tenemos, ¿verdad? Eso no, yo nunca lo he visto. Si alguno de ustedes lo ha visto, pues ahorita nos cuenta. Pero es tan extraño, ¿no? Que esto pasara. Dice que Moisés tuvo que decirles, ya no traigan más, ninguno haga más ofrenda para la obra del santuario. Así el pueblo fue impedido de ofrecer más. Qué chistoso, ¿no? Pues tenían material abundante para toda la obra y sobraba. Eh, este es el resultado, ¿sí? De cuando el ser humano se deja influenciar por Dios, ¿no? Las bendiciones que sobreabundan, o sea, cuando el ser humano se deja guiar por Dios, cuando el ser humano eh, se ofrece, ¿no? O ofrece lo suyo y se ofrece a él mismo como voluntario, las bendiciones sobreabundan, ¿no? Esta historia me hizo recordar un poquito como hace algunos años, ¿se acuerdan cuando hubo aquel terremoto en México? ¿Qué año fue? ¿En 2019? Algo así, no recuerdo. Eh, que fue en la misma fecha, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En septiembre, cuando hubo este terremoto, que la gente voluntariamente que daba cosas y mandaba cosas allá a México, a la Ciudad de México, y la misma gente de la ciudad llevaba cosas, y también iban a ayudar. Y recuerdo que en las noticias decían, ¿no? ¿Saben qué? No vengan aquí a los edificios, ya no vengan a ayudar más, porque ¿qué? Hay gente suficiente, ya no traigan, no sé, aguas, ya no traigan agua, porque ya hay mucha agua, ¿verdad? Y recuerdo ese tipo de anuncios en la televisión, como anunciaban que no llevaran ya ciertas cosas, ¿no? Y uno puede decir, ¿cómo va si yo quiero ayudar? Esto me recordó esta historia, ¿no? Cómo, este,
cuando las personas dan voluntariamente, que sobra, ¿sí? Sobra porque es el espíritu del cielo, ¿no? El espíritu que está siempre dispuesto a dar, no importa, o más bien no esperando recibir nada a cambio. Pero cuando siempre nos falta, ¿qué está pasando? Cuando nunca completamos los proyectos de la iglesia, cuando hay escasez, ¿qué pasa? Es por el egoísmo, ¿sí? Del ser humano. Cuando hay escasez en una familia, eh, ¿por qué no le damos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, familias necesitadas no dicen, oiga, ya no me traiga nada, hermano? Ya no me traiga nada más porque tengo demasiado. ¿Es porque qué? Porque no damos voluntariamente. Generalmente cuando damos por obligación. Ay, pues es que ya me pidió el hermano, pues ay, le baja para que no esté regando y le doy algo. O en la iglesia, donde sea, damos de mala gana, ¿no? Damos con mucho dolor, ¿verdad? Y dicen ahí que nos duele el codo, ¿verdad? No sé de dónde salió esa frase, pero damos siempre con dolor, o sea, de mala gana, o damos esperando recibir algo a cambio, ¿verdad? Pues bueno, te doy, pero si se me ofrece a mí, pues tú también me ayudas, ¿no? Y esta historia nos muestra que cuando damos de corazón, que cuando servimos a Dios voluntariamente, las cosas se realizan bien, incluso sobra, ¿verdad? Sobra las bendiciones. Segunda de Corintios, a concluir, vamos a ir concluyendo con esto. ¿Quién me ayuda a leer Segunda de Corintios 9:7? Alguien que voluntariamente, que voluntariamente lea Segunda de Corintios 9:7. Aquí Segunda de te ayudo, Corintios 9:7. 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias. Dice que Dios ama Dios ama cuando tú das de corazón, cuando tú das de manera voluntaria, cuando tú das con alegría. Ahí no dice que Dios ama al que da más, ¿no? Ahí no dice eso, porque a veces nosotros pensamos eso. Pensamos que Dios ama al que tiene el mejor talento, o al más vistoso. Pensamos que Dios ama al que hace más cosas, ¿sí? Al que dedica más tiempo, al que da más dinero. Pero no, dice que Dios ama al que da con alegría. Y generalmente aplicamos esto al dinero, ¿no? Pero esto se aplica a todo, ¿no? Como lo vimos ahorita en la historia, se aplica al tiempo, ¿no? Al tiempo que tú dedicas a Dios, se dedica, perdón, se puede aplicar a todo, a tus habilidades. Eh, por ejemplo, hay personas que a lo mejor tienen poco tiempo en su semana para dedicar o para hacer cierta labor, a lo mejor espiritual, ¿no? Pero ¿qué pasa? A lo mejor esa persona que está muy ocupada puede ser que le dedique a Dios, no sé, media hora de calidad, y eso puede ser de mucho valor para Dios, porque a lo mejor es media hora, de manera voluntaria, o sea, nadie lo obligó a hacerlo, busca a Dios de manera voluntaria, con tiempo de calidad, ¿sí? Y a lo mejor, yo puedo dedicarle todo un día a Dios, pero renegando, ¿no? Haciendo las cosas para Dios, renegando, obligado, ¿no? Pues es que ya me involucraron ahí en la actividad y bueno, pues tengo que ir, ¿no? Y a lo mejor le dediqué más tiempo, pero es una ofrenda que a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces, es un aspecto a considerar, ¿sí? Y que Dios nunca nos va a pedir algo que no tengamos.
¿sí? Que Dios, si tú tenías oro, bueno, y quieres dárselo a Dios, da oro. Pero si no tienes oro, pues cómo vas a dar oro? Si tú sabías hilar, ¿no? Aquellas pieles de cabra, este, y lo querías hacer, bueno, hazlo, ¿sí? Pero si no sabías hacerlo, ¿cómo Dios te va a pedir algo que no sabes hacer o que no puedes hacer? Dios nunca te va a pedir algo que no tengas. Y por último, vamos a leer Efesios 5 y bueno, este es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Efesios 5:2. Vamos a darle lectura para concluir. Efesios 5:2, hace rato lo leyeron. Vamos a leer desde el 1. Puedes pasar a la siguiente. Efesios 5. Efesios 5 voy a leer desde el 1. Dice, sed pues imitadores de quién? De Dios como hijos amados. Y eso es importante. Sed imitadores de quién? De Dios, no de nadie más. Sed imitadores de quién? De Dios como hijos amados. Y el 2 dice, y andad en amor. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el amor? Bueno, dice, como también Cristo nos amó y se entregó, ¿qué dice? A sí mismo por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Cuando empezamos esta reflexión, decíamos que muchas veces hablamos de cosas que creemos que le darán a Dios. Y decimos, bueno, es que a Dios le gusta que nos vistamos así, ¿no? Y a Dios le gusta que, que haga esto, que le dedique este tiempo, que me levante a las 6 de la mañana a orar. Pero esas son cuestiones muy personales, ¿no? Eh, Algo que le gusta a Dios es esto, que nos entreguemos como voluntariamente, como Cristo dice, se entregó por nosotros. Me hizo recordar la historia que contamos al principio, ¿no? La historia de Wilton, cómo este oficial polaco se entregó, ¿no? Se entregó voluntariamente para ayudar a aquellas personas que estaban en el campo de concentración. Wilton pudo escapar de ese campo, pero Jesús se entregó y murió por nosotros. Él no iba a sacar ninguna, o sea, no le pagaron por hacer eso, ¿no? No, él no tenía ninguna necesidad, ¿no? De ser voluntario en esta misión. Sin embargo, lo hizo. Y dice Pablo, en lo que acabamos de leer, uh, que debemos de ser imitadores de Dios. O sea, si Dios se entregó a sí mismo por nosotros ¿qué debemos de hacer? Tomar ese ejemplo, dice, ¿sí? Andar de amor, dice, entrégate igual a Él, entrégate igual, eh, dice, y esto es como que como una ofrenda y un sacrificio fragante, como un perfume, ¿no? Imagínese su perfume favorito, sí, imagínenselo, lo agradable que es oler, ¿no? Un perfume que nos gusta. Así Dios siente, porque Dios siente, ¿sí? A Dios le gusta cuando nosotros somos una ofrenda voluntaria a Él. Como aquella ofrenda que hicieron los israelitas en el desierto, le agradó a Dios. También nuestra vida, nuestros dones, nuestro tiempo, si lo damos a Él de forma voluntaria, si le damos a Él tiempo de calidad, no cantidad, ¿no? Eh, con gusto, dice, con alegría, como decía el texto que leímos de Corintios, pues Dios se va a gozar, Dios se va a alegrar y Dios va a estar
feliz, y yo creo que todos quisiéramos alegrar a nuestro Dios de esta manera. Así que ojalá que en cada día nosotros podamos tomar esas pequeñas decisiones, ¿no? de, de servirle voluntariamente, no importa en qué área de nuestra vida nos estemos desarrollando, que siempre podamos actuar no por obligación, no ante Dios, sino por amor, de manera voluntaria, como Él lo hizo por nosotros. Que Dios nos bendiga.